¿Te imaginas tener que pagar por usar el horno de tu aldea o por cruzar el puente de siempre? ¿Y si te dijera que también te cobraban por tener una vaca o por morirte? Pues sí, en la Edad Media podías vivir en una cabaña sin chimenea, comer pan duro, trabajar de sol a sol y aún así pagar por absolutamente todo. Y cuando digo todo, es todo, desde moler tu trigo hasta casarte o afeitarte. Y si tenías la mala suerte de estirar la pata, que no era precisamente raro en esa época, tu familia tenía que pagar un impuesto de defunción, sí, pagar por morirse. Un sablazo de ultratumba. Y ojo que no hablamos de impuestos como los que conocemos hoy. Nada de formularios, domiciliaciones o notificaciones de Hacienda, no. Aquí te cobraban en especie, en trabajo. O con la porra si no pagabas. Imagina al cobrador del frac, pero con cota de malla, espada al cinto y cara de pocos amigos. Pues eso, hoy vamos a sumergirnos en el fascinante y absurdo, y a veces surrealista, mundo de los impuestos medievales, un mundo donde los campesinos vivían entre gallinas y sacos de cebada, y aún así tenían que repartir lo poco que tenían entre el cura, el noble y el rey. Vamos a descubrir cuánto pagaban, por qué, a quién, y lo más curioso, cómo demonios sobrevivían. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia, y aquí se cuenta la historia de otra forma. ¿Quieres saber más? Acompáñame. Vamos por partes. En la Edad Media, la mayoría de los impuestos no se pagaban con dinero, porque prácticamente no circulaba. La economía era rural, de subsistencia. Lo habitual era pagar en especie, o sea, con lo que producías. Sacos de grano, huevos, vino, lechones, cestas de castañas, lo que fuera. Y si no tenías productos, entonces pagabas con tu tiempo, con tu trabajo o directamente con tu dignidad. Así de sencillo. Y uno de los conceptos clave para entender cómo funcionaban los impuestos y las obligaciones en la Edad Media es lo que en buena parte de Europa se conocía como el ban. No el banear de las redes sociales, no. El ban en el contexto feudal, especialmente en Francia y el Sacro Imperio Romano Germánico, era el derecho del señor a imponer deberes, prohibiciones, sanciones y convocar a sus vasallos a la guerra. Era, en esencia, un combo de poder judicial, militar y económico. El señor tenía la autoridad de mandar, castigar y, sobre todo, cobrar. Un auténtico monopolio medieval. Ahora bien, en España no se usaba ese término exactamente. El concepto existía, claro, pero con otras palabras y bajo formas distintas según la región. En Castilla, por ejemplo, se hablaba más bien de señoríos jurisdiccionales, donde el señor tenía derecho a exigir tributos, forzar trabajos y ejercer justicia en su territorio. En Cataluña y Aragón sí se conservaban formas más próximas al ban franco, y en algunos documentos medievales incluso aparece literalmente como el dret de ban, especialmente bajo la influencia de la tradición carolingia. ¿Y en qué se traducía eso? Pues en que si vivías en tierras del señor, no podías hacer casi nada sin su permiso y sin pagarle. ¿Querías moler tu trigo? Pues tenías que usar el molino del señor y pagar, por supuesto. ¿Cocer el pan? Pues solo en el horno comunal del señor. ¿Herrar un caballo? Pues a su fragua. ¿Intentabas construir el tuyo en casa? Pues ni lo sueñes, estaba prohibido. Y si lo hacías a escondidas, multa, o peor, confiscación, cárcel o castigo físico. Porque no se trataba solo de cobrar, sino de dejar claro quién mandaba. Y esto no son cuentos de juglares, está todo documentado. En el cartulario de Sant Cugat del Vallès, un monasterio catalán del siglo XI, aparecen contratos donde los campesinos están obligados a pagar una parte de su harina por usar el molino. Pero si usaban otro molino, también pagaban multa. Es decir, pagabas por usar el suyo y por no usarlo también. O sea, negocio redondo. En Inglaterra, el famoso Domesday Book de 1086, encargado por Guillermo el Conquistador, enumera con meticulosidad qué debía pagar cada aldea. Gallinas, cerdos, sacos de cebada, jornadas de trabajo. Todo perfectamente registrado. Una joya contable medieval. Y esto se repetía por toda Europa. Las aldeas tenían que pagar tributos a varios señores a la vez. Estaban los laicos, o sea, los nobles, y luego la iglesia.
y cada uno con su lista interminable de derechos, tasas, peajes y privilegios. Todos querían su pedazo de pan aunque tú solo tuvieras miga. Los señores feudales eran auténticos campeones de la fiscalidad creativa. ¿Que te ibas a casar? Pues tasa de boda. ¿Que cruzabas un puente? Pues portazgo. ¿Que tenías barba? Pues en algunas regiones, como en el Tirol, tocaba pagar tributo. Sí, por la barba. Era símbolo de estatus, algo así como llevar un Mercedes hoy. Y no creas que exagero. En los archivos del condado de Foix, al sur de Francia, se han encontrado los registros de más de 80 impuestos diferentes en una sola aldea. Ojo, 80. Algunos con nombres tan gloriosos como el derecho de sombra, por pasar bajo el balcón del castillo, la tasa del gallinero, por tener gallinas, el impuesto del silencio, por no quejarte en público, o el clásico tributo de la campana, que te tocaba si escuchabas misa desde fuera de la iglesia. Y si vivías en una ciudad, pues tampoco te salvabas. En Londres, por ejemplo, los comerciantes pagaban si sus frutas estaban demasiado visibles. Sí, en serio. En Castilla, según el historiador José Ángel García de Cortázar, había tributos como la cena del señor, que era un banquete anual para el noble, o la entra, que pagabas solo por entrar con mercancías al municipio. Y claro, el más siniestro de todos, el impuesto por morirse, conocido como luctuosa o intestia, obligaba a la familia del difunto a entregar al señor la mejor prenda o el animal más valioso del hogar. Un último sablazo ya con el cuerpo frío. Y si esto te parece mucho, espera a ver lo que cobraba la iglesia. Porque sí, si pensabas que el señor feudal era exigente, el cura iba más allá. La iglesia medieval era no solo poderosa espiritualmente, sino también fiscalmente. Su herramienta sagrada era el diezmo, en teoría voluntario, en la práctica obligatorio. Era el 10% de todo lo que producías. Y cuando digo todo, es todo. Vino, miel, grano, huevos, leche, lana, pollos, pescado, leña, incluso la cera de las colmenas. Sí, en Castilla o León se documenta el diezmo de colmenas, que obligaba a entregar parte de la cera y la miel al cabildo catedralicio. En el Códice de Roda y en los registros del Obispado de León aparecen listas completísimas. La aldea de Santibáñez entregaba 3 cántaros de vino, 2 docenas de huevos y 4 medidas de cebada. En Grajal, un cabrito, 6 panes y una cesta de castañas. Y eso era el mínimo. Además también había suplementos, por ejemplo el diezmo nuevo, que es si cultivabas tierras recién roturadas. También el diezmo de bestias nacidas y el de pesca. Y si tu tierra estaba alquilada, tú pagabas tu diezmo y el inquilino el suyo, vamos que doble por la misma parcela. Y te estarás preguntando, ¿qué pasaba si no pagabas? Pues nada de penitencia ligera, ¿no? Te excomulgaban, te negaban entierro cristiano, te cerraban el cementerio y si insistías te confiscaban bienes. Además, la iglesia tenía sus propios tribunales, sus cobradores y fuerza para hacer cumplir la ley divina. El archivo del monasterio de San Millán de la Cogolla conserva decenas de documentos del siglo XII, con registros detallados de pagos, retrasos, disputas entre clérigos y hasta sanciones. Por cierto, muchos monasterios eran también señores feudales, o sea que cobraban el diezmo y los tributos laicos, y como tenían derecho de ban, también te obligaban a usar su molino, su horno o sus viñedos. Fe en Dios, sí, pero fe fiscal aún más. Y toda esta información no la sabemos por casualidad. Se ha conservado gracias a archivos y a hallazgos arqueológicos. En Borgoña, por ejemplo, se han encontrado hornos comunales de piedra, usados de forma centralizada por los aldeanos, siempre bajo el control del señor. En el señorío de Vizcaya se han hallado documentos que prohibían moler grano en casa bajo pena de cárcel o confiscación. Y sí, también se han encontrado restos de molinos y hornos fortificados junto a castillos, lo cual confirma que el control no era solo económico, sino también político y alimentario. Quien controlaba el horno, controlaba el pan. Claro, después de tanto pagar, callar y obedecer, el pueblo explotó. Muchas revueltas campesinas en la Edad Media empezaron no por el hambre ni por la guerra, sino por los impuestos. Y una de las más famosas fue la Jacquerie francesa en 1358. Francia estaba arrasada por la Guerra de los 100 años y el rey decidió subir los impuestos para seguir guerreando. ¿El resultado? Pues que los campesinos se alzaron, quemaron castillos, mataron nobles y durante unas semanas el miedo cambió de bando. Hasta que llegó la represión, claro. En Inglaterra, en 1381, estalló una de las revueltas fiscales más famosas de la historia,
la rebelión de Wat Tyler. El detonante fue un impuesto particularmente injusto, el poll tax, o impuesto de capitación, que obligaba a todos los habitantes a pagar la misma cantidad, independientemente de su riqueza o condición social. Y es que lo mismo pagaba un campesino pobre que un noble acaudalado, ¿sí? Un despropósito fiscal en toda regla. Y el resultado fue explosivo. Miles de campesinos del sureste de Inglaterra se organizaron y marcharon sobre Londres bajo el liderazgo de Wat Tyler, un artesano carismático y con madera de caudillo. Y no iban solo con antorchas y hoces, no, sino también con una idea poderosa: que todos los hombres, ricos o pobres, eran iguales bajo Dios. Y al llegar a Londres, los rebeldes tomaron la torre, ejecutaron a oficiales reales e incluso forzaron una audiencia con el joven rey Ricardo II, que en aquel momento tenía solo 14 años. Wat Tyler presentó una serie de demandas: abolición de la servidumbre, eliminación de impuestos abusivos, libertad para comerciar e igualdad legal. Una revolución en toda regla, pero la esperanza duró poco. En una segunda reunión con el rey, en pleno corazón de Londres, Wat Tyler fue asesinado por el alcalde de la ciudad en circunstancias muy turbias. El liderazgo quedó descabezado, la revuelta se desinfló. Muchos rebeldes fueron perseguidos, capturados y ejecutados. El rey revocó todas las promesas y el sistema siguió en pie. Aún así, la rebelión dejó huella, porque fue la primera gran protesta popular que cuestionó abiertamente el orden social establecido. No solo los impuestos, sino la idea misma de jerarquía heredada. Y esa semilla, aunque no germinó en ese momento, volvería a brotar siglos después en otras revoluciones. Y en Alemania en 1525, la Guerra de los Campesinos movilizó a más de 300.000 personas contra el sistema feudal. Ellos pedían el fin del diezmo, libertad para cazar y pescar, y poder elegir a sus propios curas. Casi nada, pero fueron aplastados. Pero aquí también la semilla de la protesta quedó plantada. Y ahora, claro, uno se pregunta: ¿hemos cambiado tanto? Hoy pagamos IRPF, IVA, tasas municipales, impuestos especiales, y aunque supuestamente son más justos y redistributivos, el cabreo cuando llega la declaración sigue siendo muy medieval. De hecho, según algunos estudios, en ciertos países se paga entre el 40 y el 50% de los ingresos en impuestos. Más que el diezmo. Pero bueno, al menos ya no te multan por no usar el horno comunal. Algo hemos avanzado. Así que ya lo ves, los impuestos en la Edad Media eran una auténtica telaraña fiscal tejida con trabajo, fe y miedo. Un sistema perfectamente engrasado para exprimir al campesino. Pero gracias a todos esos documentos, cartularios, códices, registros, tabla de diezmos, hoy podemos saber cómo vivían, producían y sobrevivían las personas comunes. Es decir, reconstruimos su vida a través de lo que pagaban. Y ahora te pregunto, ¿qué prefieres? ¿Pagar el IVA o el impuesto por tener barba? Déjamelo en los comentarios. Dale un like si te ha gustado este vídeo, que es gratis y me ayudas muchísimo. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguna de nuestras historias. Además, si quieres más historia y más ciencia, puedes entrar en mi Instagram, jjpriegotv, porque allí cuelgo contenidos muy chulos, seguro que te gusta. Dale una oportunidad. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.